Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la clase número 22 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Estamos viendo este proceso de transformación y específicamente el tema de los sentimientos. Y hoy es la última clase. Podemos cambiar la manera de sentir cambiando la manera de pensar. Quiero usar una analogía para ver hoy algo que solo hace el Espíritu Santo en nosotros. Eliseo lo habían llamado porque en Jericó había un río que daba agua a la ciudad que estaba contaminado. Entonces él llegó y suponiendo, vamos a imaginar que ese agua que fluía eran los sentimientos. Él podría haber dicho, bueno, hay que modificarlos porque no son buenos. Y podría haber dicho, bueno, vamos a frenarlos, hagamos un estanque, cortemos del árbol que usó Moisés en Mara, endulcemos, limpiemos los sentimientos y luego lo dejamos fluir que sigan hacia la ciudad. En cambio, él hizo otra cosa. Él, a través de esos sentimientos, de ese río que simboliza el sentimiento, rastreó al origen, a la manera de pensar y sanó el lugar desde donde fluía el agua. Y entonces, luego, cada vez todo lo que fluía de ahí ya salía limpio. Esto es una analogía para decir que no podés modificar los sentimientos en forma directa. Si vos vas a luchar contra eso que te hace sentir mal, vas a tener poco cambio. En cambio, si rastreás de dónde viene, como dijimos las otras clases, cuáles son las ideas y las imágenes, los pensamientos que hay detrás y los cambiás por la verdad que está en Jesús, entonces van a empezar a fluir sentimientos sanos, sentimientos buenos. Esto es lo que dijo Jesús, que del corazón bueno fluían buenas acciones, buenos pensamientos. Entonces, ¿cómo cambiamos el corazón? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se cambia el corazón? ¿Cómo cambiamos la manera de ser para que luego fluyan automáticamente buenos pensamientos y buenos sentimientos? Y para esto vamos a ver dos principios. El primer principio es que el ser humano, como ser espiritual, puede abrir su ser. Esto lo habíamos visto en la clase 6 y la clase 10. ¿Qué significa cuando digo que el espíritu humano puede abrirse a otro y unirse a otro? Lo que estoy diciendo es que por ser inmaterial, la parte del alma y del espíritu del hombre puede unirse a otro espíritu y también como es reflexivo, puede, una vez que se unió, que acató los pensamientos de otro, puede volver sobre sí mismo y ser modificado. ¿Cómo funciona esto? Cuando vos te acercás a otra persona, escuchás, porque la palabra dijimos que es expresión del ser. Vos escuchás y si sentís admiración o sentís amor por esa persona, tu ser se abre, o sea, está receptivo. Escucha con atención y cede a la influencia de esa persona. Cede a la influencia. Entonces, cuando vos escuchás y cedes a otra persona, estás incorporando a esa persona, te estás uniendo en la parte del alma, en la parte espiritual. Por ejemplo, tu amigo, un amigo o un esposo, vos estás unido. ¿Por qué? Porque en algún momento tu parte interior la abriste, la expusiste, compartiste tus ideas, tus pensamientos y luego escuchaste lo que esa persona te decía acerca de tu interioridad, reflexionaste, volviste sobre vos mismos, modificado por la palabra de esa persona a la cual te abriste. Y entonces te dejaste transformar. Aristóteles decía que la amistad era un alma en dos cuerpos. Y Samuel nos dice que luego de conocerse, el alma de Jonatán quedó unida al alma de David. Así es como nos unimos, porque somos un ser que tiene cuerpo, pero tiene alma y espíritu. Y por ser intangente, la parte espiritual del ser humano puede abrirse y unirse a otros. Y cuando te unís, hay una transferencia de pensamientos, de emociones y de sentimientos. Y entonces todos los que se unen son modificados mutuamente.
esta transformación que ocurre, lo podemos ver en la amistad, lo podemos ver en el matrimonio. Es más, es uno de los principios que hacen que un matrimonio dure y que sea bueno, es la apertura que tienen uno con el otro para permitir ser influenciados mutuamente. Fíjense que Hechos 4:32 dice que al principio la iglesia, los miembros de la iglesia eran un solo corazón y alma. Un solo corazón, o sea, una sola manera de pensar y de sentir. Y eso se produjo porque se habían unido, habían permitido entre ellos que haya una influencia y una unidad de pensamiento, de sentimiento y de emoción. Pablo le aconseja a la iglesia de Corintios, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque vas a ser modificado y vos sos luz y el otro es tinieblas. Y entonces, ¿qué común unión puede tener la luz con las tinieblas? También hablaba Pablo a Corintios de que cuando se unían en una relación sexual ilícita, había una modificación, una transferencia porque uno quedaba unido en lo espiritual a la otra persona. Ahora, esto no aplica solo a personas. Jesús le decía a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque siguen sus ideas y sus designios, lo imitan en todo, han permitido que él modifique su manera de ser. Él fue desde el principio mentiroso y asesino. Y ustedes, le decía a los fariseos, están haciendo lo mismo. Ustedes quieren asesinarme porque tienen envidia, porque la gente me sigue a mí y no los sigue a ustedes. Entonces fíjense que también podemos ceder a una influencia espiritual a través de aceptar pensamientos de oscuridad. Vamos a resumir, el ser humano puede abrir su ser interior a otra persona por ser espiritual o a Satanás o al Espíritu de Dios. Abrirse a otro significa recibir la palabra que nos están dando y dejarnos modificar. Y en esa unión de pensamiento y de sentimientos somos transformados. Ahora, hay una ley en esta apertura, que esta apertura del ser íntimo es voluntaria y libre. Nadie puede obligarte. Fíjate que Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu vida, de tu ser golpeando. Si alguien abre, yo voy a ingresar. Es una puerta que solo tiene manija desde dentro. Solo vos podés abrirte a otro. Nadie te puede obligar y vos te das cuenta de eso. Cuando te cerrás con una persona, nadie te puede obligar a abrirte. Y cuando te abrís con otro, te unís. Y por eso las amistades o las personas que amamos o los esposos, cuando hay un distanciamiento, duele tanto, porque vos ya sos parte de la otra persona. Están unidos en esa interioridad espiritual. Ahora viene la buena noticia del Evangelio. Dice Pedro que todas las promesas confluían en la misma, que Dios nos hizo parte de su naturaleza divina. Al unirnos al Espíritu Santo, como dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El redimido está unido al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos transfiere, nos modifica nuestra manera de ser. Él vino para imprimir en nuestro ser interior esa imagen de Cristo, transformarnos a esa imagen. ¿Cómo hago yo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que abrir mi ser, dejarme influenciar por el Espíritu Santo, dejar que sus palabras transformen mi manera de pensar y tratar de retener en mi mente el mayor tiempo posible su palabra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él fluye, Él actúa, Él modifica mi manera de ser. Entonces, cuando mi manera de ser sea como Jesús, va a fluir como el río que limpió Eliseo. Desde mi ser interior
fluirá como un río. Todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, toda su naturaleza fluirá en forma natural. Y acá viene el segundo principio, que es: no luches contra el mal, sino rendite al bien. El Espíritu Santo vive en ti porque eres redimido. Entonces, muchas veces encontramos personas que están cansadas de luchar contra las mismas debilidades por años y no tener victoria. Ahora bien, nadie, ningún ser humano puede luchar contra el pecado. Por eso vino Cristo. Pero sí podemos abrir nuestro ser y rendirnos al bien, a ese bien que está en el Espíritu de Dios. Entonces, deja de luchar contra lo malo, considéralo inoperante, como dice Romanos, considéralo muerto, separado de ti, y rendite al bien. Cede a la verdad y tus pensamientos y sentimientos van a ir cambiando. Fíjate que dice Romanos 5:1, que tenemos paz por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces, al saber que Cristo nos demostró su amor porque fue a la cruz por nosotros, al sabernos amados y que estamos en paz con Dios, eso produce en nosotros esperanza, esperanza de alcanzar esa presencia de Dios. Y luego, mientras somos transformados, dice Romanos, que a medida que conocemos, vamos adquiriendo mayor confianza en ese accionar de Dios y entonces hasta alcanzamos la esperanza en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque fuimos permitiendo que la verdad de Dios nos cambie y aceptando que somos amados, que nuestra vida está en manos de Dios y que Dios transforma todo lo que nos sucede en algo bueno para hacernos parecidos a Jesús, que nuestras vidas están en sus manos. Entonces, en vez de luchar, por ejemplo, contra el enojo, cuando algo no me sale y cuando no puedo llevar a cabo mis planes, no voy a luchar contra el enojo, sino que me voy a rendir a la verdad que dice que Dios tiene mi vida en sus manos, que puedo confiar que si lo involucro a Dios todo me va a ayudar a bien y que nada escapa de su control y su gobierno. En lugar de luchar contra la culpa y forzarme, no quiero sentirme culpable, me voy a rendir al perdón, voy a aceptar que Dios me perdonó. En lugar de luchar contra la tristeza, contra ese sentido de que perdí oportunidades o me equivoqué y entonces tuve fracasos, voy a rendirme al gozo de saber que soy amada por Dios y que nadie me puede separar de ese amor. Y lo que te quiero proponer en este rendirse al bien es que hagas una playlist, o sea, que anotes listas, una lista de gratitud. ¿Cuántas cosas tenés para dar gracias a Dios? Que hagas una lista de gozo, de versículos que te traen gozo y alegría. Que hagas una lista de verdades que te producen paz. Que hagas una lista de verdades que te da esperanza. Que la tengas en tu mente, que la recuerdes y que te esfuerces a mantener a Dios en la mente. Como dijo Jesús, un día a la vez. Él dijo, no estén preocupados, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces, no te preocupes por lo que trae el mañana, porque Dios ya está en ese mañana. Y quiero terminar con esto. Otra vez las neurociencias descubren lo que Dios ya nos viene anunciando en la Biblia desde hace miles de años. Fíjense qué interesante. Emmons de la Universidad de California y Macala de la Universidad de Miami han descubierto que expresar gratitud cambia la estructura molecular del cerebro y que mantiene al cerebro trabajando de tal manera que produce paz y felicidad. Y esto es lo que decía Pablo. Él decía, sean agradecidos. Cuando vienen a orar, sean agradecidos y tendrán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Piensen en todo lo bueno, lo verdadero, piensen en lo justo, en lo amable, piensen en lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza. Sean agradecidos
y esto tendrá como resultado en su vida sentimientos de paz y de regocijo. Entonces, a esto me refiero. Abrí tu ser al Espíritu Santo. Cerrá tu ser a las palabras que no vienen de Dios. Rendite al bien. Pensá en todo lo bueno. Y el Espíritu Santo va a modificar tu manera de ser para que fluya naturalmente todo lo que había en Jesús. Así que meditemos en esto estas semanas y que Dios siga bendiciéndote mucho.